estoy, ¿sí? Yo te Hola, veo. hola a todos. Gracias. Bueno, aquí a su disposición. Ustedes me dirán. Ok, Erwin, gracias. Caro, ¿nos escuchas? Caro, ¿estás mute? Creo que ella estaba organizando allá. Ok. Bueno, yo estoy conectado, de pronto mientras que conecta Caro, o nos habla, estoy conectado aquí realmente diríamos en la policía, desde el terreno. Estoy en un CAI, un centro de atención inmediata de la policía. Hoy estoy trabajando en una localidad en Bogotá en temas de seguridad. Entonces, de pronto vamos a escuchar ruido abajo de la central de radio de la policía, pero bueno, me excusan ahí. No hay problema. Está bien. Caro, no te estamos oyendo. Mario, ¿nos escuchas? Omar, ¿nos escuchas? Yo, Perfectamente. ¿ahí me escucha? Sí, perfecto. Ahora sí, Caro. Muy Ya, bien. voy a enviar el link rápido por varios grupos y ya, si me ayudan ahí también con sus grupos. El sonido no es bueno de tu audio. No Carolina, se no sé. Me voy a poner otros audífonos, esperen. O hablar un poco más duro, más cerca a la fuente. Estoy con unos audífonos pegada. Ok, ahí te escuchamos un poco mejor. Sí, pero es que parece que estos audífonos no están funcionando bien. Espérense, me voy a poner otros y ya. Ya. Esperen. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, pero Sí, si le puedes subir un Pero, poco, ¿pero qué? si le puedes un subir poco un más. poco, Te tengo oye todo muy el bajo. volumen, ¿no? Sí, sí está bien. Ya ahí está bien, Caro. Muy bien. Listo. Dios, esto. Bueno, nos vamos. Ustedes se ven en unas super oficinas, todos muy profesionales, atrás libros, y yo aquí en un CAI. Pero bueno, estamos en el terreno. No, Ese es Pero el- buenísimo. nada comparado con esa enorme institución mayor. Por supuesto que usted está en la gloria, de verdad. Bueno, pues aquí estoy en el terreno. Entonces ya, caritos, ustedes me dirán cómo lo organizamos y yo voy a interactuando como diga. Ya, si me dan 2 minutos, mientras como tuvimos que hacer el cambio, a ver si se une más gente, ¿vale? Un segundo. Mientras voy saludando a todas mis amigas, doctora Rosana, doctora Flora, sí, la maestra Siria, Alex, Ángel Díaz, Gabriel Mercado, todas y todos bienvenidos, qué lindo verlos. Gracias, doctor. Se escucha muy mal. Están haciendo pruebas, doctora, aguántenos Ya, tantito, es 2 minutitos. que alguien tiene un micrófono, pero ya voy a silenciar a las personas que no hacen parte de él. O sea, que están aquí con nosotros. Para. Mi doctor Jorge Enrique Acero, mira nada más, qué eminencia, caray, qué eminencia. Bueno, igual creo que
creo que podemos, ¿ahí me escuchan bien? Creo que podemos empezar. No somos pocos, pero somos los que somos. Y así vamos comenzando. Igual lo estoy grabando, va a quedar un poco, luego lo trato de organizar y lo subimos a Facebook para los que no alcanzaron a conectarse con nuestro Facebook, que lo puedan ver. Bueno, rápidamente, buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por estar atentos a nuestras actividades. Rápidamente voy a presentarlo solamente muy por encima. Ya ustedes muchos conocen a los que hoy nos van a acompañar en este conversatorio. Nuestro queridísimo Mario Herrera, abogado, conectado con nosotros desde México. Nuestro querido Mar Felipe Alemán, médico, también conectado desde México. Nuestro estimadísimo Ervin Norza, teniente coronel, ¿lo estoy diciendo bien? No, ya, sí, en unos días, si Dios quiere. Unos días, pero ya, eso ya. Psicólogo también, y desde Colombia, y pues quien les está hablando en este momento, Carolina Gutiérrez de Piñeres. La idea de este conversatorio es poder comenzar a hablar sobre cómo vamos a aplicar las neurociencias, que esa es una de las mayores preocupaciones. Creo que cuando hablamos de neurociencias a la mayoría de personas les gusta mucho el tema, les llama la atención, pero cuando ya lo vamos a aterrizar al campo, muchas personas dicen, bueno, ¿y esto cómo lo digerimos? Entonces, hemos organizado este conversatorio entre todos nosotros, y una de las razones es que cada uno de los que está acá ha usado las neurociencias de alguna manera en su campo, aplicadas al derecho, la ley y la justicia, que es el fin último de la fundación. Vamos a hacer, como esto es una especie no es una especie, es un conversatorio. Claramente no se trata de que cada uno dé una charla, sino que cada uno vaya respondiendo unas preguntas generales muy desde su experiencia, para que nos vayamos aproximando un poco más a esto de las neurociencias. Entonces, la primera pregunta con la que quiero que hablemos es desde sus campos, desde su experiencia en su campo laboral y en los contactos que han tenido con otros colegas. ¿Cómo ven ustedes la aplicabilidad de la neurociencia al derecho, la ley y la justicia? Me gustaría comenzar hoy, porque las otras veces hemos tenido el honor de escuchar a Mario y a Omar. Hoy quisiera que empiece este conversatorio nuestro estimado Ervin. Entonces te doy la palabra. Ervin, a mí me dijiste, ¿sí, Caro? Sí, es que escuché. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación en este espacio, a Carolina y a todos los que hacen parte de ese gran equipo, donde todos coincidimos en el interés de aportar en el estudio y la comprensión de la conducta criminal desde las neurociencias. En efecto, yo tengo pues algunas cosas para contarles. Como pueden observar, trabajo en la Policía Nacional de Colombia. Trabajo hace muchos años en temas de criminología aplicada, criminología táctica, y en los últimos años hemos encontrado en las neurociencias un campo que lo hemos entendido como neurocriminología, y recientemente hemos hablado de neurocriminología forense, y ya les voy a contar muy brevemente para que podamos sentar la discusión. Tal vez alguna vez hablamos con la doctora Carolina y con el doctor Mario, con algunos de ustedes, con Eric García, y muchos que estamos aquí, decía, pensemos en que somos Policía Nacional, somos la entidad que en cualquier institución, en cualquier país de institución de policía, hacemos persecución penal y tratamos de contribuir al entendimiento de la conducta criminal como algo que queremos disminuir, evitar, prevenir, disuadir. Y en ese sentido les decía, ¿cómo operacionalizar o aplicarlo? Más allá de, digamos que entenderlo epistemológicamente, conceptualmente, y tal vez algunos avances de evidencia empírica. Lo hemos encontrado en 4 grandes cosas para resumir un poco lo que le quiero contar. Uno, estudiando neurociencias, encontramos que nuestro fin inicial suele ser cómo entender por qué alguien comete un delito, toma la decisión de cometer un crimen, y sobre todo, en especial, cómo esa persona puede cambiar esa decisión o esa elección racional para disuadir y evitar cometer el delito en otro momento. Y ahí encontramos algo en muchos estudios experimentales de cómo la neurociencia nos permite entender cómo ese funcionamiento del cerebro a la hora de tomar decisiones
y cómo algunos efectos en desistimiento de la conducta las neurociencias nos pueden explicar, y ahí han surgido algunas estrategias de prevención en la policía que venimos haciendo. Entonces ahí alguien nos dijo alguna vez, eso es neuroprevención. No sé si ese concepto exista, la verdad. Tal vez a veces es la forma de decir es neuro aplicado en temas de prevención, pero en efecto sí lo que encontramos es que logramos entender con unos ejercicios experimentales de cómo con unos mensajes, con una presencia estratégica de policía, hay unos efectos a nivel cerebral que nos permiten cambiar o desistir en la conducta criminal. Entonces ahí encontramos un ambiente fuerte en la disuasión del crimen. Segundo elemento, voy muy concreto, escúchame, Caro, me corta si de pronto me excedo en tiempo. Segundo elemento es, ahora viene el servicio de policía por naturaleza es preventivo. La prevención es nuestra naturaleza, evitar que cometa un delito o disuadir de la comisión de un delito. El segundo es, bueno, y en la persecución penal, yo trabajo en investigación criminal. Entonces, ahí hablábamos el otro día con algunos de ustedes que el código procedimental, o de procedimiento penal en Colombia y el código penal, hay unos delitos que pareciera, o que pareciera no, que se identifica con mayor prevalencia una huella conductual o una asociación a nivel psíquica que podríamos evaluar, medir en la víctima y en el delincuente. Entonces ahí en Colombia surgió recientemente, estamos trabajando por varios años, yo creo que más de 3 años, en conformar un laboratorio de neurociencia forense, así se llama. Y ese laboratorio está encargado, estamos psicólogos, hay neurocientíficos encargados de hacer mediciones de esos efectos, consecuencias, lesiones, secuelas en las víctimas como elemento material probatorio dentro de la persecución penal y dentro de la investigación criminal. Y ahí viene un campo ya aplicado en investigación criminal que podría contarles con más detalle más adelante, pero ahí el segundo elemento. El tercer elemento en neurociencias aplicadas que hemos encontrado, hay mucho por hacer seguramente, pero estamos ahí dando algunos pinitos, algunos pasos y generando evidencia. Encontramos que, recuerden que en América Latina y en el mundo, el uso de la violencia legítima o el uso de la fuerza en la policía es innato, es necesario, es una condición sine qua non en el ejercicio del monopolio o de la coerción para hacer cumplir la norma que existe en los países. Pero ahí viene una condición que es necesidad, racionalidad, proporcionalidad del uso de la fuerza y la legitimidad que tenga sobre eso. Y ahí vienen algunos casos que se presentan de cómo entrenar, entender, cómo un policía toma la decisión en ese ejercicio de racionalidad frente a una decisión coyuntural que ocurra. De hecho, hoy estamos en un caso donde acá hay un policía herido en un procedimiento. Bueno, después les contaré, pero ahí diariamente hay momentos donde los policías deben aplicar racionalidad y una ecuación mental de uso de fuerza, racionalidad, qué nivel de fuerza uso, controlo de la fuerza la uso para controlar y evitar un daño mayor como está estipulado en los protocolos de policías. Entonces ahí viene un tema de neurociencia que comenzamos a investigar nosotros también, de cómo entender la mente del policía en las situaciones de crisis o de reacción coyuntural y cómo dar elementos de la neurociencia para poder entrenarnos en control de impulsos, manejo proporcional de la violencia, toma de decisiones, cognición social, que ustedes hemos conversado también en el nivel de cognición social. Entonces ahí viene otro elemento también. Y un cuarto, si no estoy mal en el orden que voy, cuarto elemento es, tenemos también funcionarios de policía en el mundo, que por la naturaleza que tenemos de función de policía, algunos cometen unas faltas dentro del servicio, unas faltas éticas que pueden estar tipificadas en algunos niveles o convergen en algunos delitos del Código de Procedimiento Penal, Policial y Militar. Y ahí viene unos ejercicios también de entender cómo estos policías que toman, o ex policías que cometen una falta que está connotada en un código penal como un delito, o código penal militar y policial, ¿qué sucede en ellos? Y cómo prevenir, cómo intervenir, cómo identificarlos con antelación para hacer prevención también en estas conductas en un cuerpo de policía. Yo creo que ahí resumo muchísimo, digamos que lo que hemos encontrado en el campo aplicado, en neurociencias, decía ustedes en persecución penal, para retomar el tema, estamos trabajando en violencia de género, los delitos asociados en el Código Penal y que llevemos más elementos psicológicos en las víctimas que es difícilmente identificable, que se pueden usar en nuestro Código de Procedimiento Penal como evidencia demostrativa, como tenemos un elemento de usar evidencia científica o prueba Nobel, y bueno, como pericial o de formas periciales desde las neurociencias. Entonces eso para hacer la introducción, creo que hay mucho por hacer, creo que las policías podemos encontrar mucho aquí. Inicialmente cuando comenzamos a hablar de neurocriminología en la policía decíamos también
¿Qué hacemos con estos casos donde el delincuente cuando es capturado dice, asume dentro de un proceso de investigación criminal que quiere argumentar inimputabilidad? Y ahí no hay nadie a nivel del cuerpo de policía o investigación criminal que pueda debatir, controvertir o de realizar un contraperitaje en estas personas que asumen de pronto un nivel de inimputabilidad y que las neurociencias aparentemente les da elementos a ellos dentro de su defensa. ¿Cómo controvertirlo también? Sin decir que estamos digamos, de antemano diciendo que falta a la veracidad ese informe que tiene inimputabilidad. Entonces ahí hay unos elementos fuertes, contundentes, que la neurociencia nos acerca a entender el delito también, y creo que un tema nuevo no, perdón, para la policía que estamos incorporando en Colombia es cómo esos elementos de la cognición social nos permiten entender todo el tema de seguridad. Entonces yo creo que dejo hasta ahí, creo que me extendí un poco y habrá mucho que discutir, mucho por hacer todavía y les agradezco el espacio de nuevo. No, muchas gracias. Muy interesante lo que nos estás contando. Querido Omar, tu turno para responder la misma. Tú que lo has aplicado de muchas maneras, que me parece maravilloso también lo que hace él como médico, ¿no? Forense. Claro que sí, mi estimada Caro. Nuevamente, bienvenidos a todos a este conversatorio. Y quisiera iniciar esta participación poniendo en relieve lo siguiente. La neurociencia forense, si bien lo hemos platicado en algunos otros foros, no viene a ser la panacea del sistema de justicia, no viene a ser la panacea de las falencias que tienen en diferentes ramas, tanto en el ámbito jurídico, en el ámbito psicológico o incluso en el ámbito médico. Si bien se ha tratado de explicar o de abarcar grandes ramificaciones en todo sentido, y quiero poner en relieve esto, hablamos de la neurocriminología, hablamos de neurociencia forense, hablamos de neuropsicología, pero también, y voy a hacer un preludio a lo que iremos avanzando en el conversatorio del día de hoy, el prefijo neuro se está sobreutilizando, entonces hay que tener cuidado con este punto. A razón de ello, la aplicación pues va sustentada en tres puntos torales principales, que es la validación. La neurociencia forense en este sentido es un conglomerado de ramas del conocimiento donde encontramos neurología, donde encontramos psicología, donde encontramos fisiología y puedo seguir mencionando una gran cantidad de ellas, pero todas estas están sustentadas a través del método científico. Entonces la aplicabilidad de la neurociencia forense tiene que ser apegada al método científico. A razón de ello, esta misma utilización nos abre un panorama muy amplio. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que al ser una rama médica, en este sentido, pudiera ser hasta cierto punto no exacta, pero en esa misma no exactitud nos abre todavía más el panorama para la aplicación y la utilización. A esto lo vamos a denominar variables. Al momento de analizar y de utilizar la neurociencia forense, tenemos que considerar la aplicación, la variabilidad y todas las ramas que esto tiene. Esto como un preludio a esto. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la neurociencia forense? En este sentido, en el ámbito jurídico, penal, la ley y la justicia, vamos a abarcar tres campos principales, que es la evaluación o prevención. ¿Cómo nos va a servir la neurociencia forense para detectar conductas anómalas, conductas atípicas, conductas antisociales, que en un mediano, corto o largo plazo pudiera derivar en una conducta criminal o hechos que la ley señale como delito? Todas las implementaciones que podemos hacer desde el ámbito familiar, el ámbito jurídico, el ámbito escolar. Entonces tenemos que entender que no solamente la neurociencia forense se va a abocar al sistema de justicia, sino todas aquellas otras esferas que participan en el desarrollo, educación y formación del ser humano. Punto número 2, en la evaluación o el análisis. Cuando ya estamos dentro del sistema de justicia penal, en un proceso penal, en un proceso jurídico, ¿cómo vamos a analizar los tres elementos que confluyen en el proceso? Punto número 1, y lo más común a lo cual se ha abocado, el acusado, el imputado o la persona que se está juzgando. ¿Cómo voy a analizar su conducta? ¿Cómo voy a analizar los hechos? ¿Y cómo voy a corroborar o evaluar que esta conducta pudiera estar supeditada o no a decisiones, a deseos, a afectaciones neurobiológicas o alguna otra condición que pudiera fundamentar su conducta? Aquí voy a poner un tema en relieve, el libre albedrío o la libre conducta voluntaria. Entonces voy a dejar el punto ahí, lo analizaremos posteriormente.
Pero también dentro de este sistema jurídico hay otros dos roles que la neurociencia forense va o necesita participar. El lado de la víctima. ¿Qué está pasando con aquellas personas que fueron víctimas de un delito, que han sido víctimas de violencia, que fueron víctimas de algún hecho que pueda afectar su libre desarrollo, su sano desarrollo, sus esferas biopsicosocial o espiritual? ¿Cómo voy yo a garantizar una adecuada reparación del daño si desconozco lo que está pasando en estas esferas? Y punto número 3, ¿qué pasa con el juzgador? ¿Qué pasa con el impartidor de justicia? ¿Qué pasa con los elementos que van a juzgar esto? Desde el policía, desde el Ministerio Público, el juez, el magistrado, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿están en la capacidad cognitiva y emocional de llevar a cabo sus funciones? Y con esto no quiero decir que si no lo están, saquémoslo del sistema, no, sino si no lo están, ¿qué le voy a brindar yo como sistema? ¿Qué le voy a brindar yo como Estado para que tenga una salud cognitivo, emocional y neurológica correcta, tanto desde el ámbito humanístico como en el ámbito laboral? ¿Qué le voy a ofrecer yo para mejorar el sistema de justicia? Y por un tercer punto, y con eso cierro mi participación en este primer bloque, la rehabilitación. Ya cuando determiné que una persona pudo haber tenido o puede tener alguna afectación neurocognitiva, neurobiológica, que condiciona alguna conducta atípica, delictiva o antisocial, ya que evalué a la víctima y que sí establecí que puede tener alguna afectación emocional, fisiológica, derivada del hecho, y ya que entonces analicé a los interventores de justicia, Ministerio Público, magistrado, juez, y detecto que alguno requiere un apoyo extra para mejorar sus evaluaciones y actividades que desempeña como servidor público, entonces, ¿a dónde lo voy a derivar? ¿Con quién lo voy a mandar? Porque la neurociencia forense no solamente abarca lo relativo al cerebro, no solamente estamos hablando de un neuropsicólogo, no estamos hablando de un psiquiatra o de un neurólogo, sino que nos abre el panorama. ¿Qué pasa con la salud cardiovascular? ¿Qué pasa con la salud pulmonar? ¿Qué pasa con la salud endocrinológica? Porque el ser humano no nada más es un sistema nervioso central con nervios que se distribuyen a lo largo de él, sino que es un global que tenemos que analizar de forma integral, holística, y lo mismo tiene que ser al momento de la rehabilitación. A esto lo vamos a denominar justicia terapéutica. Entonces, como un pequeño preludio y como una introducción a todo ello, esto es lo que en grandes rasgos abarca la neurociencia forense, no solamente en el sistema de justicia, sino incluso desde antes de que la persona nazca y hasta posterior a que haya sido juzgada tal vez por un delito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta primera intervención de nuestro querido Omar. Voy a hacer un paréntesis antes de darle paso a nuestro estimado Mario, y es, si quieren hacer preguntas, tienen el chat, por favor, y yo al final leeré, pues, no las más importantes, pero leeré algunas para que también podamos responder preguntas que ustedes quisieran que respondiéramos. No vamos a dejar que hablen para que no nos extendamos tanto, pero pueden dejar sus inquietudes o comentarios en el chat. Querido Mario. Gracias, Caro, muchísimas gracias. Me encanta este tipo de tertulias, como yo le llamo, estos conversatorios, porque quitamos lo que es la formalidad, quitamos la solemnidad y comenzamos a aterrizar incluso conceptos para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, donde quienes se están introduciendo en el mundo del neuroderecho, de las neurociencias y de todo este panorama nuevo, comenzamos apenas a entenderlo, ¿no? Si bien es cierto que nos cuesta mucho trabajo entender cómo habla el doctor Omar, cómo habla el doctor Irving, la verdad de las cosas, a veces nos quedamos con esa duda y no avanzamos en lo que nosotros creemos que sirva o que podemos utilizar las neurociencias en nuestra actividad. Y me refiero a lo siguiente. Muchas de las veces pensamos que este terreno de las neurociencias queda muy elevado para los abogados, queda muy estratosférico para quienes imparten justicia y sobre todo para quienes administran justicia. Justamente para ellos estamos trabajando todos nosotros. Justamente la mayoría de quienes nos están amablemente escuchando es para quienes trabajan. Pero si no comenzamos a entender cómo es que podemos darle utilidad, cómo podemos saber cuándo poder proponerle a sus señorías
un concepto neuropsicológico, neuropsiquiátrico, o cómo puede intervenir el neuroderecho en la faceta del abogado. Y hablo por la vía jurídica. Les comento, queridos amigos y amigas, hace poco tuvimos, la semana pasada, un congreso muy importante a nivel internacional de argumentación y constitucionalismo. Y me llamó muy poderosamente la atención el hecho de que uno de los ponentes comentara algo muy cierto. Nosotros nos hemos olvidado de aplicar, abogados, hablo por abogados, de aplicar y de litigar sobre una perspectiva desde la epistemología. No sabemos cómo darle una metodología incluso a nuestra propia demanda, a la contestación, al asunto que tenemos nosotros. Por tanto, nos estamos olvidando de los paradigmas que podemos utilizar o que podemos echar mano nosotros como abogados en el caso concreto que nos han delegado, ¿no? ¿Qué formas de control tenemos para una verdadera investigación científica a la hora de analizar todos los resultados? Y no nada más como parte actora o como parte demandada, sino también como su señoría. ¿Qué elementos le estoy aportando al juzgador? ¿Qué elementos le estoy aportando al magistrado? Y eso es una realidad. No sabemos ni siquiera cómo utilizar, cómo abordar una metodología para ponerla sobre nuestro propio asunto y partir de ahí cada uno de nosotros para saber qué nos corresponde. Solamente así, decía el ponente, solamente así vamos a poder ser leales a una propia manera constructiva de poder diseñar una defensa o un ataque, una acción para con el opositor, ¿no? Solamente así. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos olvidamos precisamente de esa metodología científica. ¿Y por qué nos olvidamos? Pues porque no la conocemos, porque no estamos formados, porque no estamos capacitados. Y si el abogado, la abogada no está capacitado para ello, justamente por ello el juzgador va a carecer de una sensibilidad o de una voluntad al momento de resolver su sentencia, porque está entre nosotros ponerle las bases, ponerle los elementos, ponerle todas las herramientas que están al alcance de la ciencia y de la tecnología. No se diga obviamente de toda la normativa, pero también sucede que no le podemos poner herramientas, no le podemos poner elementos porque creemos a veces que la norma no lo permite o que nos limita o que nos desprotege o que no nos protege, o que si vamos a hacer uso de una tecnología científica o de una ciencia forense, va a poder violentar a lo mejor el interés superior del menor de edad, todo por la ignorancia de no saber qué tipo de pruebas, qué tipo de aparatos o qué tipo de metodología yo puedo utilizar. Y en esta primera intervención que tengo, que me brindas, Caro, y que te doy las gracias y a todos y a todas por estar presente, nada más quiero dejar sembrado esto, y en la segunda intervención, si me lo permiten, voy a transmitir, voy a pasarles un ejemplo que también en días pasados el doctor Omar Alemán y un servidor hemos comenzado a trabajar. Omar ya ha comenzado a aplicar la neurociencia, el neuroderecho en distintos asuntos, no nada más en México, sino a nivel Latinoamérica, y ha trabajado con diversos especialistas de distintos países en un solo asunto. Y a mí me interesaría que pudieran conocer un apartado que tiene que ver con una violación a derechos de niños, a derechos de infancia, en donde las autoridades hacen como que ya van a reparar el daño, y nosotros hemos dado a conocer la importancia que reviste al tenor del neuroderecho, la importancia que reviste las neurociencias para que tomen esta valoración forense, esta valoración científica al momento de la reparación del daño. Esto es un ejemplo muy importante, Caro, queridos amigos y amigas. Esto es algo de lo que podemos hacer nosotros, incluso
sin que esté normado. Y sin que esté normado es porque pues falta mucha legislación, falta mucha normatividad y falta mucho que hacer por nuestros legisladores para que ubiquen lo que es al día de hoy la intervención de la ciencia, de la tecnología al mundo del derecho. ¿Y por qué falta y por qué se carece de esta normatividad? Pues justamente porque los legisladores, las legisladoras, tampoco se encuentran preparadas, tampoco se encuentran formadas, pero no tienen un equipo completo. Todavía no existe esta valoración social que se haga, social me refiero política también, para poder diseñar una política criminal al tenor de cómo debe utilizarse, cómo debe diseñarse un verdadero concepto científico, un verdadero concepto tecnológico al tenor del derecho, Caro. Es muy interesante ello. Ya me vi muy técnico, jurídico al día de hoy, pero esto es muy importante. Vimos lo que nos ha comentado el mayor al interior de la Policía Nacional de Colombia. Es interesantísimo y muy admirable la labor que hace. Ya vimos la labor que hace el doctor Omar, que a nadie de nosotros nos ha quedado duda. Yo en lo personal lo admiro mucho a Omar por todo el conocimiento médico, pero si ese conocimiento médico, si ese conocimiento en el orden judicial o en el orden médico, en el orden científico, lo pudiéramos llevar al orden jurídico, de verdad, que todos juntos pudiéramos incluso poder abonar a una impartición de justicia más justa, incluso más pronta. Yo me parece que hasta aquí le dejamos, Caro, y quedo a tus órdenes. Bueno, quiero hacer como un resumen, pero también una contextualización de esta primera parte, y es, cuando hablamos de neurociencia forense, tenemos que pensar que pues, el derecho se divide en varias ramas y que yo obviamente soy psicóloga forense, no soy abogada, pero en todos los países es igual, y vamos a tener una parte que es un derecho sustantivo y un derecho procesal y un derecho probatorio. Tenemos que pensar que la neurociencia forense, digamos, al derecho sustantivo podría aportarle un poco como esos marcos metodológicos, teóricos, que le den un mayor sustento de lo que había dado hasta ahora, digamos, un poco la filosofía, la sociología jurídica, de qué consideramos delito, por ejemplo, qué consideramos familia, pensando que han evolucionado un montón de conceptos y cómo vemos y entendemos esos conceptos hoy. Puedo estar diciendo algo que no es adecuado, pero ustedes después tendrán todo el derecho de corregirme, pero así lo he querido como pensar un poco. Tenemos un derecho procesal donde los que trabajamos desde las neurociencias debemos comprender cuáles son los momentos procesales en los que podríamos actuar y cómo sería nuestra actuación. Yo siempre digo, argumento que el derecho, cuando queremos pensar en neurociencia, siempre pensamos cuando vamos ya a juicio, pero nuestro papel puede ser muy importante desde que se empieza un proceso, que se abre una denuncia, para evitar, por ejemplo, que el sistema de justicia se desgaste. Si nosotros desde el principio, por ejemplo, pudiéramos asesorar en temas de testigos y ayudar a seleccionar los mejores testigos, realmente los que desde las neurociencias nosotros podamos decirles por qué es que este testigo aporta la mejor información, ya tendríamos un filtro para cuando ya se llega a juicio, pensando en cualquier... Yo sé que en cada país hay diferentes etapas, pero estoy haciendo un tema general. Querido Mario, tú después me corriges si estoy equivocada en algo. Y tenemos un derecho, entonces yo, por ejemplo, en el tema penal, yo siempre he pensado dos momentos importantes a los que debemos aportar. Uno, que le hemos tratado de apuntar mucho con el próximamente teniente coronel Erwin Norza, a toda la parte investigativa, a la recolección de esos elementos materiales probatorios, esa evidencia física, cómo podemos aportar ahí para construir mejores casos, tanto desde la defensa como desde la parte acusatoria. Esto para poner un ejemplo del derecho penal, pero esto lo podemos hacer al derecho administrativo, laboral, de familia, etc.
Y una parte ya probatoria, o sea, podemos contribuir con la investigación sin que esto necesariamente sea una prueba, sino como asesores, como consultores, para que se tomen mejores decisiones, porque yo sí estoy convencida que cuando en esto pensamos interdisciplinariamente, el derecho se vuelve un poco más justo. Cuando una persona como Mario, cuando era juez, tenía un equipo de profesionales que lo ayudaban a pensar, seguramente sus decisiones eran mucho más sólidas y mucho más argumentadas. De hecho, en Colombia creo que no pasa tanto, pero hay países donde sé que los jueces tienen sus equipos asesores y cuando dudan de algo, llaman a su equipo asesor y le preguntan, oiga, tengo este caso, estas son las pruebas que me han aportado, ayúdenme a entender estas pruebas. Y tenemos el tema probatorio y es cómo vamos a ayudar a probar lo que se quiere probar en derecho. Y entonces ahí nosotros tendríamos diferentes herramientas. Podríamos tener herramientas tecnológicas, digamos, como las resonancias magnéticas, que prontamente vamos a hacer un conversatorio muy puntual con Omar sobre estas herramientas para que también entendamos cuándo y por qué se pueden utilizar. Podemos tener baterías neuropsicológicas, podemos tener expertos conceptuales que aportan evidencia teórica, podemos tener varios elementos probatorios y como decía Mario, tenemos que saber cómo aportar esa evidencia para que tenga una utilidad, porque yo como psicóloga forense también tengo que tener un acto de conciencia y decir, a veces aportamos mucha basura solamente para ganar dinero. Y yo creo que ahí tenemos un aspecto ético. No porque yo sepa de esto es que voy a jugar el papel de experto solamente para ganar un dinero. Yo tengo que aportar cuando realmente mi aporte como perito sea importante y sea realmente imparcial. Sencillamente, si no lo puedo hacer, yo debería hacerme a un lado, porque entonces no estoy apoyando con las neurociencias forenses al sistema de justicia y vamos a tener muchas personas afectadas con esos errores. Más adelante vamos a hablar un poco como de las restricciones y en esto tal vez Omar me va a ayudar un poco y Erwin también, cuáles son estas limitaciones de las herramientas que usamos. Y es que si bien las neurociencias son una maravilla, digamos son tal vez unas de las ciencias un poco más sólidas por el tipo de investigación que desarrolla, también tiene unas limitaciones y también puede contribuir a unos sesgos en caso de que yo lo use inadecuadamente. Y la idea es que yo no use la neurociencia para que quien tome una decisión cometa un error, creyendo que yo estoy diciendo algo que es incorrecto o creyendo que yo estoy diciendo algo que es correcto siendo incorrecto. Bueno, entonces por ahora yo quiero como dejar esto. Y para cerrar solamente decirles algo y es que la neurociencia, digamos, por la forma en que se desarrolló, tuvo mucho impacto en la parte del funcionamiento cognitivo. Entonces nos llamaban mucho para preguntarnos de memoria, de atención, de funciones ejecutivas, pero luego se fueron consolidando otras neurociencias como la neurociencia emocional y la neurociencia social, que a mí hoy me parece que aportan muchísima información que antes no teníamos porque no teníamos las herramientas para estudiar cómo es que nuestro cerebro, por ejemplo, interactúa socialmente con otras personas. Ya no solamente es una entidad individual, sino es un órgano que interactúa con un sistema social y de ahí tan importante todo lo que nos dice hoy la neurociencia social y cómo nuestras emociones también guían nuestras decisiones, que al principio lo dijo Erwin Norse. Entonces, tener en cuenta que la neurociencia no es solamente la neurociencia cognitiva, sino que hay un abanico de conceptual y teórico que nos puede también brindar muchas herramientas. Voy a dejar con esta intervención pequeña acá y voy a dar paso como a la segunda parte, y es cuál sería la utilidad. Vamos hablando un poco de la aplicabilidad, la utilidad, y no sé si en esto me quisieran como contar de pronto algún caso para que podamos aterrizar un poco más cómo podemos utilizar la neurociencia a un caso particular. Mario dijo que iba a contar un caso. Sé que Omar, bueno, les quiero adelantar que Omar y yo ya llevamos un caso juntos acá en Colombia
Desafortunadamente no pudimos aplicar todo, pero nuestra idea es tratar desde la fundación, desde desde la FENAT, hacer un protocolos para que los podamos sistematizar, evaluar entre todos y determinar qué debería ser el procedimiento que usemos en todos los países, por lo menos de América Latina, para que sea más organizada y mucho más basada en evidencia la información que aportemos. Entonces esta vez vamos a hacerlo un poco como en desorden. Esta vez quiero pedirle a Omar primero que comience con esa utilidad de la neurociencia en un caso, si se les ocurre, si no, contesten como quieran. Estamos en un conversatorio libre. Claro que sí, Caro, muchas gracias. Ahora, ya que pusimos en contexto con lo que nos comentó el mayor Erwin Orza, mi querido amigo Mario Herrera, de para qué es útil la neurociencia forense, qué ramas abarca, pues ahora algo importante es cómo lo voy a utilizar. En primer lugar, quisiera poner en relieve que al momento de utilizarlo tiene que ser de una forma juiciosa, racional y razonable. Es el primer punto. Ahora, ¿desde qué enfoque lo vamos a ver? Hablando de casos prácticos, particularmente, lo voy desarrollando muy brevemente. Un caso que trabajé, o entre ellos uno de los que trabajé con mi querida Caro Gutiérrez. Voy a presentar otro para no adelantar mucho esto. ¿Qué pasa cuando la neurociencia no solamente trata de tal vez no justificar, pero sino solamente el entendimiento de la conducta, sino que también la neurociencia nos ayuda a entender qué está pasando con esta persona y cómo pudo haber afectado su historial de vida, no solamente la conducta, sino su propia salud e incluso su vida? Poniendo en este contexto, fue un caso que trabajé ya hace año y medio sobre una persona que se estaba juzgando, una persona adulto mayor, de la tercera edad, mayor a 70 años, y que justamente se evaluó a través de la neurociencia, uno, su capacidad de entendimiento y de razonamiento. Dos, el riesgo que tenía esta persona de fallecer a un corto o mediano plazo. Y tres, saber si en el momento de la evaluación esta persona estaba en condiciones de llevar un proceso jurídico. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo pongo en este contexto? En este momento, esta evaluación que yo les menciono, que eran los 3 puntos torales de esta investigación, pues justamente no era tratar de justificar los actos o delitos que él cometió. Esos son aparte. Sino lo que se trataba de evaluar era el estado actual de esta persona. ¿Qué se utilizó en ese momento? Como le digo, la neurociencia forense no es una rama o una ciencia aislada. En este caso, implementamos la tetralogía que ya hemos platicado anteriormente, que es el neuropsicólogo, el neuropsiquiatra, el neurólogo y trabajo social. En este trabajo, muy particularmente, o en esta evaluación, intervinieron estas 4 áreas: una evaluación neuropsicológica, una evaluación psiquiátrica, neurológica y trabajo social. Y en conjunto, pues se pretendía dar respuesta a estos objetivos que ya les expliqué previamente. Básicamente, como conclusión se obtuvo que sí había alteraciones y que no estaba en condiciones de llevar el proceso jurídico. Pero esto, ¿por qué lo pongo en relieve? La neurociencia forense, la neuropsicología, la psiquiatría, en este sentido, no solamente se trata de entender el comportamiento de la persona, sino también comprender su historial de vida, comprender los factores que pueden estar afectando la conducta o incluso la salud de esta persona, que a su vez va a derivar en algunas otras afectaciones que pueden ser riesgo de algún otro padecimiento, como ya lo hemos platicado, infartos, cáncer, diabetes. ¿Por qué decir que entre todos estos factores de estrés y de condiciones sociales, sociológicas y emocionales son una de las consecuencias que se pueden derivar? Entonces, la aplicabilidad de la neurociencia, como les expliqué en el primer bloque, va enfocado y utilizando este caso en prevenir ¿qué? Prevenir que la situación actual de esta persona que se evaluó derivara en una muerte a corto plazo, derivar en complicaciones como pudieran ser infartos, como pudiera ser un evento vascular cerebral, como pudiera ser el desarrollo de alguna enfermedad endocrinológica como diabetes, por ponerlo entre los más comunes. Pero también saber cómo voy a evaluar este caso, no solamente del ámbito punitivo,
que es el enfoque que desgraciadamente se le trata de dar o se le ha dado al sistema de justicia. Debes algo, te castigo y listo. No, sino desde el ámbito integral. Si bien cometiste un acto que la ley señala como delito, voy a juzgar ese acto, pero a su vez voy a comprender qué es lo que está atrás de ese acto para yo poder intervenir. Y aquí pongo en relieve algo que ya mencionó Caro. ¿Hasta dónde voy a intervenir? ¿Hasta dónde yo estoy facultado para modificar tu conducta, para poner o regular los impulsos que pudieran tener? Y voy a mencionar algo y ya lo hablaremos posteriormente, neuroderechos. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de aplicar la neurociencia forense. Y tercero, ya que determiné estas alteraciones, ¿con quién te voy a derivar? Hablando en este caso a esta persona, pues se le derivó cardiología, neumología, clínica del sueño y diversas especialidades que pues iban a ayudar, y ahorita lo pongo a relieve, a que la salud de la persona no se siga deteriorando, a unas sabiendas, reitero, de que sí hubiese cometido estos delitos. Darle ese sentido humanista, dar este sentido de personalismo al sistema de justicia. Si bien, reitero, la neurociencia no trata de hacer una apología de justificar el delito, no es la finalidad de la neurociencia, sino es entender qué está pasándolo con la persona, qué le puedo yo ofrecer para lo que ya hablaba el mayor Norsa hace un momento, la neuroprevención. ¿Cómo voy a prevenir que esta conducta se replique? Y con un ejemplo muy claro que ya hemos platicado anteriormente, se lo pongo en relieve. Imaginemos a esta persona que llega a un hospital con un infarto. Yo agarro a esta persona infartada y la meto a un cuarto, esperando que mágicamente en 3 días ese infarto se haya revertido y se haya curado. Eso mismo es lo que estamos haciendo con el sistema penitenciario. Tomamos personas con un historial de vida patógeno, nocivo, que no se está atendiendo o se está atendiendo de forma inadecuada, esperando que al término de su sentencia, mágicamente, estas conductas se hayan revertido. Entonces, quiero acotar hasta aquí mi intervención para dar paso a los demás ponentes. Muchas gracias, Caro. Ervin tenía, me da pena, Mario, Ervin tenía la mano levantada, entonces no sé si, Ervin, ¿estás por ahí? Qué pena con ustedes que les decía a ustedes, estoy acá en el terreno, estoy en Bogotá, en una localidad, y solamente con mucha excusa quiero ofrecerle excusas, debo salir a un procedimiento que estamos aquí. Entonces, luego conversamos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Luego te volveremos a invitar. Tranquilo. Gracias. Vale. Querido Mario, entonces tu turno. Gracias, Caro. Y bueno, qué emoción es escuchar al mayor, sobre todo en acción, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nos distingue a todos aquí en la Fundación y sobre todo al equipo de trabajo. Nuestras actividades nos fortalecen, pero sobre todo nos comprometen todavía más. Yo soy testigo, y antes de dar pauta al tema de esta segunda intervención, soy testigo que el mayor Norsa ha sido uno de los funcionarios públicos en Colombia más destacados introductorios del mundo científico y del neuroderecho dentro de la academia, dentro de la institución, y eso lo ha llevado a planos de verdad muy grandes y de mucho reconocimiento en la Policía Nacional de Colombia. Hay mucho que aprenderle al mayor, pero sobre todo lo que ha llevado a ese laboratorio científico, Caro, que ojalá todos los aquí presentes tengamos la oportunidad de conocerlo ahora en nuestro próximo congreso allá en Medellín. Bueno, pues darnos una vuelta por Bogotá y pasar a conocerlo, porque de verdad es muy impresionante ese laboratorio, sobre todo en la calidad de la estructura con que se ha constituido. Pues bien, hay algo que quiero rescatar primero de ti, Caro, en donde atinadamente decías en esa utilidad que le damos a la neurociencia, ¿no? Porque es muy distinto, y ya todos los que estamos aquí presentes sabemos perfectamente la diferencia que hay entre neurociencia, neurociencias, neuroderecho y neuroderechos. No vamos a entrar a detalle porque pues en un nivel básico ya todo mundo sabemos cuál es la diferencia de este tipo de terminología. Y si no la sabemos, es muy buen momento para inscribirse a nuestro próximo curso que va a impartir la Fundación.
Y de verdad, ojalá que tengan la oportunidad de inscribirse, de introducirse en nuestro curso básico, por lo menos para comenzar a distinguir de estas terminologías, Caro, Omar, compañeros y compañeras que nos escuchan, porque si no sabemos cuál es la diferencia hoy en día entre el neuroderecho y los neuroderechos, pues simple y sencillamente en todas las disciplinas que pudiéramos utilizar este tipo de conceptos, no los vamos a ejecutar como debe de ser. Y decía Caro, la utilidad puede ser dividida en 3 conceptos que va desde, lo hablo en mi concepto, Caro, desde el acusatorio, el probatorio y el resolutorio, ¿no? En estas 3 etapas que pueden ser utilizadas de distintas maneras, la neurociencia, yo le pudiera agregar, si tú me lo permites, Caro, y es válido también, que por qué no utilizamos la neurociencia o las neurociencias, por qué no las utilizamos como un efecto preventivo. Se me fue el mayor Norsa, pero en efecto sí existe la neuroprevención y me parece que yo vi aquí, espero no equivocarme y que levante la mano, que vi a la maestra Aura Guarneros por ahí. Ella para mí es la madre en México, la madre de la neuroprevención. Sí, ya ha hecho estudios y ha hecho una investigación tremenda al tenor de ello. ¿Por qué no utilizamos todas estas herramientas, Caro? ¿Por qué no utilizamos la ciencia? ¿Por qué no utilizamos la tecnología? No nada más para prevenir, sino para evitar judicializar el tema. ¿Por qué no evitamos la judicialización en todas las áreas, y estoy hablando principalmente en la penal, como en la familiar, como en la mercantil, como en la civil? En el momento en que nosotros podamos prevenir y tratar de llevar a una, pues ya no una justicia terapéutica, pero sí a una mediación, porque la mediación es antes de judicializar o previo a llevar el proceso a juicio, ¿no? Y ya la restitución que pudiéramos hacer ya es una consecuencia de, ya es en una sentencia o en una determinación esta justicia terapéutica. ¿Por qué no lo llevamos antes? ¿Por qué no implementamos también qué podemos hacer nosotros como operadores jurídicos antes de llevar a judicializar un tema? Este tema, Caro, es muy importante y casi no se toca y casi no estamos acostumbrados a ello, porque hay otras figuras alternativas como que también tienen un sinfín de relación con las neurociencias, ¿no? Y tenemos la coordinación parental, una de ellas, ¿no? Hola, doctora, ahora por ahí anda, ¿no? Muy bien. Y al tenor, bueno, este es el comentario que quería hacer, Caro, porque esto es muy importante llevarlo y me parece que lo vamos a tocar ahí en el curso como un efecto preventivo, sobre todo tratándose de niños, niñas y adolescentes, para que no haya un daño consecuencial en todo el proceso, que además son larguísimos, ¿no? Y que los provocamos nosotros. Y al tenor de lo que comentaba mi querido amigo Omar, única y exclusivamente como una referencia, porque él es el maestro a nivel médico o a nivel neuronal, yo solamente quiero complementar con lo siguiente. ¿Qué caso tendría entonces que nosotros, y siempre lo he dicho, donde quiera que yo me paro, siempre lo he dicho, ¿qué caso tiene que nosotros tengamos a los mejores ponentes, exponentes, conocedores, expertos, los mejores conocedores en el ámbito de la neurociencia, la neuropsicología, la neurocriminología, la neuropsiquiatría? ¿Qué caso tiene que los tengamos si no sabemos el momento idóneo, pero sobre todo cómo ofertarlo, cómo presentárselo al juzgador? Y algo muy importante, cómo comentarlo con nuestro cliente, cómo comentarlo con todas las partes actuantes en el proceso para que surta sus verdaderos efectos. Y esto lo comento porque ya me ha tocado en la práctica que a la hora de ofrecer un dictamen de esta índole, o el juzgador no lo entiende, y probablemente no es que no lo entienda, que no lo comprenda, sino que no existe la estructura con la cual pueda basarse, incluso en la lista de peritos del propio tribunal, del propio Poder Judicial,
no existe esa especialidad. Y tal vez a lo mejor para salirse ahí en ese momento del tema, no la admite de conformidad. Tenemos que ser un poquito más de tener un poquito más de pericia para que al momento que se niegue ese diagnóstico, ese dictamen, esa interpretación de esa disciplina, pudiéramos nosotros incluso impugnar, esto es muy importante, se impugna esta omisión o esta negación de esta prueba para que sea una autoridad federal, lamentablemente, una autoridad federal la que nos dé la pauta. Y si ustedes me lo permiten, en otra ocasión, yo les puedo brindar este tipo de material en donde sí es posible que la autoridad federal pueda tener un poquito más de sensibilidad, conocimiento y sobre todo capacitación, porque es increíble que las autoridades federales se capaciten más que las locales, y esta es una contradicción que nosotros encontramos, no nada más en el Poder Judicial, y el doctor Omar me dará la razón, en la propia Fiscalía, y en la propia Fiscalía General, y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en la Comisión de Derechos Humanos. Y si no permeamos nosotros esta formación de cada uno de quienes van a intervenir profesionalmente hablando, pues por mucho que nosotros presentemos un dictamen profesional, no lo van a entender nuestras autoridades. ¿Qué debemos de hacer? Seguirlos invitando para que trabajemos de manera conjunta. Este tipo de eventos, estos cursos, estos conversatorios, estos simposios, estos congresos que nosotros llevamos a cabo son sin duda alguna una parte fundamental e importante para seguir aprendiendo, para seguir comprendiendo que en el mundo de las neurociencias tiene una interesante y una importante intervención en el derecho, y que no es mediante otra línea, sino la psicopatología forense, que es el puente que une entre las neurociencias, la neurociencia y el derecho en cada una de sus interpretaciones. Claro está, como lo dijo muy atinadamente mi querido amigo Omar, sin rebasar el límite estructural de los neuroderechos para no violentar los derechos humanos de la persona, querida Caro. ¿Es cuánto? Y justamente para esos límites, no para que nos explique qué son los neuroderechos, sino ese límite en la aplicabilidad de la neurociencia forense, aprovechando que se fue Ervin, le pedí a nuestro querido Diego Borbón, doctor Diego Borbón, abogado, que nos ayude un poco a comprender, porque lo que tú dices es muy cierto, Mario, y Omar lo ha dicho, y creo que tenemos que ser conscientes. Hay muchos riesgos en la aplicación, por eso será nuestra última parte de este conversatorio, los riesgos en el uso de las neurociencias, especialmente las tecnologías, porque como generamos tantos rumores sobre su uso, cuando se va a aplicar la gente cree que esto es después de esto la pared, diríamos en Colombia, y eso no es cierto. Entonces esto tiene unos límites que tenemos la responsabilidad de develar. Entonces le pedí a Diego, al doctor Diego Borbón, que se conectara y nos ayude a explicar un poco estos riesgos, estos límites en la aplicación a partir de los neuroderechos y la neurociencia aplicada ya a la parte forense. Entonces te dejo para que nos des. Gracias por estar aquí y por tomarte de sorpresa, perdón. Estimada Carolina y estimados amigos y colegas, Mario, Omar, realmente es un gusto poder estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan correctamente? Bueno, pues también de antemano me disculpo, yo estoy en este momento en Choachi, Cundinamarca, en una finca, y pues estaba muy pendiente de ese celular, pero por supuesto aprovecho la oportunidad para conversar con ustedes. Pues ya sabemos más o menos que el tema de los neuroderechos nace en el 2017 con la propuesta de IENCA, de Andorno, de la New Rights Foundation, y hoy eso ha tenido muchas repercusiones. Por ejemplo, pues en Chile ya reformaron la constitución política, hay iniciativas en México, hay iniciativas en Francia, hay iniciativas en Brasil,
¿Y por qué es importante hablar de esto? Y muy bien, Carolina lo ha mencionado. Y es que el avance de la neurotecnología, pues ya no solo nos permite aplicaciones positivas, terapéuticas, clínicas, sino que ya estamos atravesando ese umbral entre lo que es, por ejemplo, terapéutico y lo que es de mejora cognitiva, por ejemplo. Pero incluso aquellas aplicaciones que van más allá, en estricto sentido de aplicaciones clínicas, pues tenemos serios reparos y serios riesgos de que ciertas aplicaciones como neurotecnológicas en acusados de un proceso penal puedan utilizarse en su contra. Pero yo podría mencionar algunos ejemplos de neurotecnologías que particularmente nos pueden revelar un poco hacia dónde vamos, ¿no? Y es que, por ejemplo, con la optogenética, que la optogenética es en esencia modificar genéticamente las neuronas para que sean fotosensibles, ya es posible, por ejemplo, estimular con luz ciertas áreas del encéfalo y lograr la modificación de comportamientos. Entonces, hay, por ejemplo, investigaciones con roedores que nos muestran que estimulando, por ejemplo, el núcleo central de la amígdala, pues tenemos y podemos inducir comportamientos que incluso pueden ser agresivos, que pueden ser violentos. Uno usualmente puede pensar que la neurotecnología involucra o precisa una intervención invasiva en el sentido de hacer una cirugía y colocar electrodos en el cerebro de alguien, pero ya no es así. Tenemos incluso tecnologías como la estimulación con ultrasonido, que ya ha demostrado que sin intervenciones invasivas, pues puede modificar comportamientos, ¿no? Ello es, por supuesto, un reto que debe abordar el derecho, porque si ni siquiera se necesita, en estricto sentido, intervenir el cerebro de una persona en el sentido de abrirlo, de invadirlo y de colocar electrodos, sino incluso con ultrasonido por fuera del encéfalo, pues nos plantea retos importantes. Y aquí traigo a colación lo siguiente, y es que el mercado de las neurotecnologías es un mercado impresionante. Es un mercado impresionante, eh, que va más allá, como les decía, de aplicaciones de estricto sentido terapéuticas. Entonces, por ejemplo, no sé, hay un estudio muy interesante que hizo la misma New Rights Foundation, que es pues la que ha planteado todo el tema de los neuroderechos a nivel internacional, que nos muestra cómo en tan solo 8 años, de hasta el año 2021, por ejemplo, la inversión o las rondas de inversiones que se han logrado en neurotecnologías han aumentado un 7%. Digo, 7 veces. O sea, la inversión en tan solo 8 años en neurociencias ha aumentado 7 veces. El mercado hoy de neurotecnologías, hablando estrictamente en temas de inversión, ha llegado a ser de 34.000 millones de dólares, que es un mercado impresionante. Entonces, yo creo que particularmente hay que enfocarnos en cuáles pueden ser las repercusiones en áreas forenses, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema que aquí mencionaban de la neuroprevención y la neuropredicción, que no sé si ahora está conectada porque me encanta que ella pueda participar por lo siguiente, y es que José Muñoz y Aura Ruiz han propuesto un acercamiento muy interesante al tema de la neuroprevención y predicción, en el sentido de que hay mucha literatura que lo que plantea es que con neurotecnologías y neuroimágenes es posible identificar neuromarcadores. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una disfunción en tu corteza orbitofrontal, eso te hace más impulsivo, más menos planificador a largo plazo, a mediano plazo. No sé, si tienes tu amígdala calcinada, entonces tienes dificultades para procesar lo que significa el condicionamiento de la emoción, no lo sé. Pero, por ejemplo, hay ciertos autores que proponen que identificando esos neuromarcadores a una persona involucrada en un proceso penal, entonces se le podrían, por ejemplo, reducir los beneficios de libertad. En Colombia, por ejemplo, no necesariamente con neuroimágenes, pero para el tema de la psicopatía, hay autores que han propuesto que para aquellos que punteen alto en la escala de psicopatía de Hare, pues se les debería recluir indefinidamente, ¿no? Entonces, eso plantea serias cuestiones en el tema penal.
pero me gusta mucho la aproximación que ha hecho Aura Ruiz y José Muñoz en el sentido de ellos entienden antes que todo la neurociencia como la posibilidad de, primero, comprender científicamente el comportamiento humano, comprender los factores de riesgo de la conducta antisocial, pero pensar más bien en la neuropredicción, no tanto como neuropredicción, sino como neuroprevención en el sentido de ¿qué? De que cuando tú detectes que hay unos neuromarcadores asociados con alguna disfunción cerebral, pues en lugar de simplemente llegar y pensar que eso es un neurodeterminismo y que no hay nada que hacer y que lo único que se puede hacer es mandar a la casa a todo el mundo, más bien pensemos, por ejemplo, en cómo podemos hacer un abordaje desde la psicología, desde la neurología, desde la neurotecnología, para permitirle a esa persona que conserva su dignidad humana de dar una oportunidad de que hemos identificado estos riesgos y vamos a ayudarte a superarlos, ¿no? Que me parece una aproximación muchísimo más compatible con estándares constitucionales, con estándares convencionales y con la misma finalidad que deberíamos buscar con la neurociencia, y es que sirva para entre todos buscar una mejor sociedad y alejarnos de paradigmas peligrosistas que en mi consideración pues no le aportan mucho al debate. Entonces pues dejo por ahora esa parte ahí. Pues muchas gracias por ese complemento que nos diste, porque además Diego en Colombia, digamos, lidera todo el tema de los neuroderechos y creo que todos sabemos que estamos abriendo puertas, que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer, pero tal vez es nuestra responsabilidad que estamos comprometidos con este campo en que cuando las cosas empiecen a hacer se hagan bien y no a la ligera, no tomando decisiones que afecten al ser humano, lo que dices, la palabra dignidad, y lo que estamos aquí es para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, cometan o no delitos, para eso estamos acá, para hacerlo bien y para reflexionar en torno a cómo usamos estas herramientas, estos conocimientos. Como estamos ya en la parte, como ya le di la palabra a Diego para hablar de los riesgos, pues, y ya estamos aproximándonos al cierre, porque tampoco queremos hacer de esto algo pesado y eterno, quiero empezar esta vez por Mario, terminar por Omar y al final daré como un cierre pequeño. ¿Cuáles son estos riesgos que visualizan en la aplicación y dónde deberíamos tener cuidado? Gracias, Carlos. No sé si se pueda yo cederle 3 minutos de mi tiempo ahora a Guarneros. Es muy importante, Claro lo que comenté sí. en un inicio, escucharla, porque además quisiera que también la conocieran mis amigos y amigas, porque las neurociencias y el neuroderecho no termina aquí, sino somos un equipo verdaderamente fantástico y ojalá que pudiera la maestra Aura abrir su micrófono. La tomamos Qué raro es verte entonces. sin corbata, querido doctor Borbón. Algo excepcional. Lo sé. Tiene problemas ahora. Muy bien. No te preocupes, maestra. Me da mucho gusto que estés entre nosotros y ya habrá oportunidad porque conversatorios va a haber todavía más y ojalá que la pudiéramos escuchar en este tema tan importante. Caro, ¿cuáles son los riesgos? Por principio de cuentas, los académicos. Si nosotros no ponemos nuestra intención formativa en institutos, en escuelas, en universidades serias y que nos produzcan verdaderamente un conocimiento de índole científico, pero a través de una metodología verdaderamente, digamos que interesante entre los docentes y entre la malla curricular que pueda ofrecer, definitivamente nosotros vamos a querer formarnos en un curso, en un diplomado o en cualquier evento fantoche, y lo hablo con todas sus letras. Hoy en día se han ofrecido a través del internet y basta que abramos nosotros y le demos una ojeada al internet para que aparezcan un sinfín de cursos entre el neuroderecho, las neurociencias, la neurocriminología
con escasos 200 o 300 pesos y nos creemos ya formados y nos creemos ya especializados en ello. La intención es comentar que si nosotros a través de esos cursos vamos a creer que ya estamos formados o que estamos capacitados y lo vamos a llevar a la práctica, se corre un grave riesgo y ya lo comentamos al inicio. El riesgo es de no saber aplicar, pero sobre todo proponer la intencionalidad de tal o cual prueba científica. Y hablo en general. Si nosotros no vamos a saber proponerla, el riesgo que se corre es que todo mundo en un caso concreto pudiera o valerse de esa prueba científica que estamos proponiendo, incluso sin necesidad de haberla utilizado o sin necesidad de haberla ofrecido y sin necesidad de haberla admitido su señoría, ¿no? Esto es un grave riesgo. Y ahora la inversa, cuando las pruebas son admitidas y no reúne el personal que las realiza, que las practica, las credenciales de vida, ese es otro gravísimo riesgo que nos va a llevar a producir pues ya no un beneficio al caso concreto, sino un grave perjuicio. Y termino con esto prontamente. Si nosotros no alcanzamos a meditar lo que es la ponderancia, primero, del interés superior de los menores de edad y luego el interés pro vida, que son dos derechos humanos y además universales, y que no beneficiemos prontamente al ser humano, ese es un grave riesgo que se va a correr con todas estas alternativas. Ya lo comentó muy venerablemente Diego Borbón. Si estas alternativas tecnológicas las utilizamos nosotros a diestra y siniestra sin ponderar el derecho humano, ese es un grave riesgo que no nada más va a repercutir en la salud mental de la persona o de las personas en una víctima directa o en la víctima indirecta, sino de todo el contexto, querida Caro. Y estos serían para mí los principales riesgos al tenor de las omisiones o de la ignorancia y desconocimiento que se tenga en el tema, querida Caro. Correcto, muchas gracias, querido Mar. Claro que sí, Caro, muchas gracias. Al tenor de lo que ya presentó y presentaron magistralmente mi querido amigo el doctor Diego Borbón y mi querido amigo Mario Herrera, pudiéramos puntualizar e ir cerrando dónde están los riesgos de la utilización, sobreutilización y mala utilización de la neurociencia forense y sus derivados. ¿Y a qué me refiero con esto? La utilización. Aunque la utilización esté apegada a una buena metodología, esté sustentada por un perito o una persona capacitada en el área, el riesgo vendría entonces no directamente en la prueba, en el dictamen o en el estudio realizado, sino está en quién la va a evaluar y cómo la va a evaluar. Porque si la persona que la va a analizar desconoce esto, no se admite o no se analiza de forma racional, razonable y juiciosa, puede ser mal utilizada y los resultados pueden ser malos, a pesar de que la prueba cuente con todos los estándares de calidad, con la persona idónea para realizarla. Sobreutilización. La sobreutilización no solamente estamos hablando sobre la realización continua, repetida y a gran escala de la prueba neurocientífica, de los estudios de neuroimagen o de los dictámenes de neurociencia forense, psicopatología forense o sus derivados, sino apliquen el riesgo de saber si estas implementaciones que yo estoy sometiendo a la persona puede tener repercusiones. ¿Hasta qué punto yo puedo estar haciendo estudios de neuroimagen repetidamente en la persona sin que éste pudiera tener alguna repercusión? ¿Hasta qué punto ciertas evaluaciones continuas, repetidas, abdusas en esta persona puede empezar o a modificar la información que yo voy a obtener de la persona? Si le estoy haciendo evaluaciones continuamente cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses para ver su evolución, cayendo tal vez en una revictimización, generando tal vez una revivencia de los actos. Y tercero,
donde la neurociencia forense empieza a trastocar las esferas ontológicas del ser humano, donde, como ya nos explicaba mi querido Diego Borbón, con esta estimulación lumínica o estimuladores transcraneales o a través de fármacos o a través de electrodos directamente sobre el encéfalo, yo puedo justificar, modificar la conducta en aras de reducir la criminalidad. Decir, yo te modifico la forma en que actúas y que piensas porque eres un riesgo, lo pongo en tenor, para la sociedad. Y entonces eso me da a mí la facultad de yo intervenir en tu ser, en tu persona y en tu funcionamiento para reducirlo. Y ahora la mala utilización, y era con lo que inicié esta parte del conversatorio, donde la neurociencia forense empieza a ser utilizada como forma de justificar la conducta delictiva. Y voy a poner un término, inimputabilidad, donde entonces yo, al determinar alteraciones neuroanatómicas, neurobiológicas, neuropsicológicas o psiquiátricas en una persona, digo, es que no fue él, fue su amígdala, fue su corteza prefrontal, fueron las afectaciones neuroquímicas de su cerebro lo que lo conllevó a cometer ese delito. Entonces, su señoría, él no es culpable, él está enfermo. Ahí está el riesgo entonces de saber cómo lo voy a implementar, cómo lo voy a utilizar, y aquí será trabajo también del juzgador, y es la otra parte que les hablaba de este triplete del sistema de justicia, cómo lo va a analizar. Reitero, la neurociencia forense no trata de justificar, no trata de hacer una apología, no trata de condicionar y querer encuadrar al delito en que todo depende del cerebro y por lo tanto somos presa de nuestra amígdala y somos presa de nuestros deseos y entonces nosotros no somos culpables. Entonces, aquí viene, y con esto quiero cerrar, el precepto que hemos analizado anteriormente. La neurociencia forense no tiene todas las respuestas. La neurociencia forense no nos debe orillar a lo que conoceremos como el sociobiologismo, de querer encuadrar toda la conducta a través del entendimiento del cerebro. Pero sí nos abre un gran panorama para una correcta interpretación, entendimiento y aplicación de lo que entendemos del cerebro. Con una apología cierro mi participación, querida Caro. La neurociencia forense, el neuroderecho y la psicopatología forense tiene que tener dos utilidades, una herramienta y un arma. Un arma para destruir aquellos paradigmas, aquellos puntos torales que al día de hoy ya no cuadran en la evolución humana, y una herramienta para construir puentes no solamente entre las togas negras y las batas blancas, sino en todos los profesionales y todas las personas que necesitan y deben participar, no solo en el sistema de justicia, sino en el correcto desarrollo de la sociedad y del ser humano. Muchísimas gracias. Mario, levantaste tu mano. Gracias, Caro. Ya nada más para cerrar, si me lo permite, no sé si pueda compartir rápidamente que lo que les prometí. Estoy inhabilitado. ¿Se podrá, Caro? Ya. Ahí estoy ya. Muy bien. Es rápidamente al tenor de la titulación de este conversatorio, en donde podemos nosotros aplicar, utilizar o incluso correr un riesgo al momento de ofrecerlo como prueba, ¿no? Este es bueno, me permití cortarle los datos alusivos a las partes, obviamente, los costos, porque el doctor Omar es muy caro, entonces no ponemos los costos, pero mira, Caro, esto es para mí muy importante. A veces nosotros nos presentamos en un congreso, en un simposio, y lo que pregunta primero la gente, y sobre todo los estudiantes, ¿no? Que si este tema de las neurociencias forenses ya se están aplicando, ya lo hacemos nosotros utilizado, y en qué manera y cuándo. La gente y sobre todo los estudiantes están muy ávidos de saber si verdaderamente es cierto esto, si existe, si nosotros lo podemos utilizar. Y este es un ejemplo muy ilustrativo de que sí se puede. Les comento rápidamente el entorno. El entorno es un menor de edad
que desde hace 6 años se encuentra inmerso en un problema de índole ya no nada más familiar, sino ahora penal, tanto de papá como de mamá. Y son estos casos de alta conflictividad en donde han utilizado un sinnúmero de instrumentos jurídicos para efecto de hacerse presentes, sobre todo para ganar terreno uno sobre el otro. Y el único afectado ha sido el menor de edad. Y primero estuvo en custodia con el padre, fue violentado porque el padre le inducía comentarios negativos para con la madre y hoy está con la mamá. Resulta que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya determinó, incluso por parte de la Comisión de Derechos Humanos, ya determinó la existencia de un daño emocional y un daño psicológico, pero lo engloba muy, pues yo le llamo muy tontamente, lo engloba en un daño moral. Sabemos quienes tenemos conocimiento de esto que son daños completamente distintos uno de otro, pero bueno, aquí en Quintana Roo la Comisión Ejecutiva lo ha llevado a cabo como un daño moral. Y yo lo que estoy diciendo, bueno, el abogado, ya dije quién es el abogado, ¿verdad? El abogado lo que está diciendo aquí es, con ayuda del doctor Alemán, es que el niño todavía tiene una repercusión que no va a ser sanada prontamente. ¿Cómo lo voy a determinar? ¿Cómo lo quiero yo demostrar? Es a través de este dictamen de neurociencia forense. Es una estimación presupuestaria que nos hace el doctor Omar Felipe, y este es un ejemplo que yo les comparto para que veamos cómo sí se puede llevar a cabo esta intencionalidad del neuroderecho en un caso concreto. Y dice el dictamen que es un dictamen de neurociencia forense, solo neurociencia forense, con perspectiva desde el neuroderecho y o la psicopatología forense. Y este dictamen lo hace consistir el doctor Omar en una valoración, pero también en un análisis y en una concatenación de evaluaciones de diversas disciplinas. Estas disciplinas, si ustedes me lo permiten, voy a compartir ahora rápidamente estas disciplinas de las que nos hemos valido a recomendación del doctor Alemán. Y dice, evaluaciones, no me deja ver, ya aquí está, evaluaciones complementarias, no nada más la neuropsicológica o con la especialidad de neuropsicología forense que practicaría el doctor Omar, sino todas estas disciplinas, evaluación en neuropsiquiatría, evaluación en neuropsicología, evaluación en paidopsiquiatría. Estas son una aproximación de las evaluaciones que nosotros estamos proponiendo. Y estas evaluaciones hacen una concatenación y queremos dar a demostrar nosotros la intervención de distintas disciplinas, la intervención multidisciplinaria en un caso concreto para un solo ejemplo de quienes nos están escuchando para que tengamos más o menos una idea de cómo se practica en la utilidad de este tipo de dictámenes, Caro. ¿Es cuánto, Caro? Pues muchas gracias. Yo quiero contarles rápidamente y de manera muy breve un par de casos en los que yo he estado, como pues obviamente en neuropsicología forense, donde yo no evalúo ni a la presunta víctima, ni digamos, al procesado, sino a un testigo muy importante en el caso que tiene una condición neurológica que aparentemente limita su capacidad de recordar cosas, pero es una persona que estuvo presente y digamos que es un testigo clave para respaldar lo dicho por la víctima. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces dejamos por fuera estos testigos y la víctima se queda sin una de sus pruebas más importantes, porque ustedes saben que hay muchos delitos que se cometen casi que a puerta cerrada. Y ahí la importancia de la neuropsicología aplicando la parte de cognición social, que es otro de nuestros cursos. Ya no el funcionamiento cognitivo, que claramente está muy afectado, pero es una persona capaz de recordar temas de interacciones, temas sensoriales,
que pueden explicar un poco y que coinciden con lo dicho por la víctima. Entonces, fíjense, no les quiero contar todo el caso, pero les quiero mostrar cómo con evaluación neuropsicológica también podemos ayudar a que los testigos sobre los cuales hay dudas en su declaración, y ya no porque dudemos de que estén mintiendo, sino que no tienen la capacidad aparentemente cognitiva para dar un testimonio. Entonces ahí también tenemos un importante trabajo que hacer, y es acompañar, por ejemplo, el tema de discapacidad cognitiva, que a veces limita mucho en estos procesos. Inclusive me imagino que Mario o que Omar los han tenido también en casos como víctimas. También tuve el caso de una víctima también con una importante alteración de su memoria, pero ella recordaba muy bien olores y sensaciones de los momentos en los que había sido víctima de violencia sexual. Parte de mi labor es explicar cómo estas palabras de ella provienen de una memoria que es muy sólida en el tiempo, porque la memoria sensorial es tal vez, y Omar no me dejará mentir, de las más difíciles de borrar. Puede que yo no me acuerde de muchos elementos, pero, por ejemplo, de un dolor físico es muy probable que uno no olvide, y de un olor asociado a un dolor también es muy probable que ella decía, es que cuando él me ponía contra la pared fría, eso no es tan fácil de recordar, eso es un sistema de memoria que procesa información. Y otro conjunto ya no solo la evaluación neuropsicológica, lástima que se desconectó Juan Camilo Carvajal, que ha trabajado técnicas psicofisiológicas, que también a veces se nos olvida incluirlas en testigos. Y él ha hecho un trabajo muy importante, una investigación muy importante en análisis del lenguaje, no análisis del discurso. Y Tom ha hecho investigaciones con diferentes declaraciones de testigos y ha mostrado a través de una herramienta que se llama el LUC, el análisis del lenguaje, cómo ciertas palabras se relacionan con la memoria autobiográfica, es decir, con la memoria de hechos que hemos vivido. Y esto si bien no hay certeza, nos aporta en términos de probabilidad una mayor confianza y confiabilidad en las declaraciones de los testigos. ¿Y por qué es importante el análisis del lenguaje, no el discurso? Porque ustedes saben, o por lo menos Omar también me lo podrá respaldar si estoy mintiendo, el lenguaje es una de las formas en las que nosotros transmitimos nuestro pensamiento. Y a veces ciertas palabras que se producen de manera un poco como automática hacen parte de nuestro sistema de memoria que no está contaminado por nuestros procesos metacognitivos, es decir, no hemos podido manipular esa información. Entonces hay palabras que usamos que están relacionadas con hechos que realmente hemos vivido y que recordamos. Entonces parte de esto son las herramientas que hablaremos en el curso, y es como una serie de tecnologías, herramientas, conocimientos realmente nos pueden servir en diferentes escenarios, no solo con víctimas, con agresores, sino con testigos. Lo decía Omar, con los jueces, Mario también lo decía, los tomadores de decisiones, a veces necesitamos evaluar esto. Y algo que no sé si pasa en México, no sé si pasa en otros países, pero en Colombia no pasa, pero sé que pasa en Estados Unidos, es la capacidad del testigo y la capacidad del procesal de la víctima para asistir a juicio. Ya no para recordar, sino su capacidad para estar en un juicio y para ser procesado. Imagínense una persona que tiene que en juicio aceptar que es culpable o no, y resulta que después de que cometió el delito sufrió una lesión que produjo un daño cerebral. Y va a ir a juicio y esta persona ya ni recuerda lo que hizo, ni puede procesar información, y ahí también sería injusto que a él se le llevara a declarar. Aquí en Colombia se le pregunta en varias etapas si se declara culpable o inocente, y eso tiene un impacto sobre su sentencia. Y no estaríamos siendo justos si no aportamos esa información para que el juez también la pueda, digamos, tasar en su sentencia final. Y es realmente esta persona tiene la capacidad aquí y ahora, hoy en juicio, de entender por qué se le juzga, de poder asistir a su propio juicio, o como testigo,
bien declaró en el pasado, pero hoy en el juicio hay algo que limita su capacidad, cómo lo ayudamos a que en juicio, porque esa etapa es muy importante. Entonces nuestras herramientas de las neurociencias pueden también brindar una oportunidad para que la justicia sea realmente más humana y más digna de la condición, pues que dignifique más la condición humana. Yo creo que con esto pues cerramos hoy. Un agradecimiento a todos. Voy a darles 30 segundos a Mario, a Omar y a Diego Borbón para que nos den unas palabras de cierre muy cortas. Me han dicho todo el tiempo que mi micrófono está re malo, realmente estoy hablando, yo hablo duro, estoy hablando duro y siento si no me han escuchado, espero que la mayoría me haya podido escuchar más o menos. Entonces les doy como la palabra a Mario, Omar y Diego para que unas palabras finales de cierre y muchísimas gracias por estar acá y claramente los seguiremos invitando y iremos turnándonos para que todos tengan acceso a los diferentes conocimientos de personas maravillosas que hacen parte de este equipo. Muchas gracias, Caro. Rápidamente, nada más es para efectos promocionales de nuestra fundación y sobre todo porque nosotros nos hemos esforzado por generar una fraternidad de expertos y expertas de gran prestigio, pero sobre todo reconocimiento a nivel internacional. Y hemos tratado de conjuntar un esfuerzo en la Fundación de Neurociencias Aplicadas al Derecho a efecto de lograr nosotros algo que difícilmente lo vamos a encontrar en otra asociación o en otra institución de neurociencias o de neuroderechos, que es el tratar de capacitar, de enseñar y de formar para un bien común. Y el bien común es en atención a una protección del derecho humano. Y la protección del derecho humano nos lleva a actuar con una evidencia científica que muy pocas organizaciones lo pueden aportar. Y me parece que esta ha sido una oportunidad, el primer evento que lleva la Fundación como tal, y del cual se van a desprender muchos más. Insisto, bien el curso, ya Caro les ha mandado por ahí en el chat los datos, estén muy pendientes de la página por ahí porque les vamos a continuar proporcionando información al tenor de todos nuestros eventos. No me resta más que agradecer a todos quienes amablemente han estado con nosotros en este conversatorio. Ha sido muy rico esta charla, sobre todo tratándose del doctor Diego Borbón, a quien también admiro muchísimo y quiero profundamente. Diego, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo haber hecho uso de la voz tan magistralmente. Te abrazo, querido amigo. Los abrazo a todos. Omar, querido amigo, muchas gracias. Gracias, Caro, y gracias a todos. Muy buenas noches. Omar y Diego. Claro que sí, mi querida Caro. Pues me añado justamente a las palabras que acaba de pronunciar mi querido amigo Mario. La idea de este conversatorio y de los eventos que van a proseguir a pues es a llegar a las personas, no directamente, y es algo muy importante, o no solamente a las personas que ya están involucradas en el ámbito forense, en el ámbito de las neurociencias o del neuroderecho, sino que tenga un alcance hacia todas las esferas sociales, porque esto, como lo mencionaba, no solamente es responsabilidad y obligación del juzgador, del perito, del psicólogo, del médico conocerlo. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con los legisladores? ¿Qué pasa con los procuradores de justicia? ¿Qué pasa con todo el ser humano que necesita entender el comportamiento para saber desde su trinchera cómo podemos mejorar todo este ámbito? Porque como lo sabemos, no solamente aplica en el ámbito penal o jurídico, sino esto es útil para la formación de un hijo, para la coordinación de grupos educativos en una escuela, para la toma de decisiones a nivel político. Entonces, los invito a que sigan reflexionando, que sigan generando dudas, sigan cuestionando todo lo que esto implica, agradeciendo nuevamente la gestión de organización de mi querida Caro, que a través de la Fundación promueve todos estos puntos reflexivos y tan enriquecedores que ya hizo mi querido admirado el doctor Mario, el doctor Diego. Con un gusto estar aquí con ustedes. Y solamente quiero cerrar con lo siguiente.
La neurociencia forense está en un punto crucial. ¿Por qué? Porque estamos en un punto de transición. Estamos siendo y están siendo profesionales y personas transfictivas, desde lo que se hacía antes a lo que se tiene que hacer. Cambiar ese enfoque punitivo, ese enfoque castigador que tiene el sistema de justicia a un enfoque más preventivo, rehabilitador y humanista. Agradezco y celebro el que estén todos aquí reunidos. Sé que el día de hoy se generaron más dudas y que los invito a que las resuelvan en los siguientes eventos, estudiando, analizando, y los abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, Caro, muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, mi estimadísima Carolina, mi estimado Mario, mi estimado Omar, me disculpo de antemano si en algún momento me interrumpo, pero el internet sonoro-este colombiano no es muy bueno. Yo quiero dejar dos reflexiones. La primera es, la interacción entre neurociencias y derecho es muy importante. Y es muy importante porque el derecho en esencia busca regular el comportamiento humano. Y si queremos regular adecuadamente el comportamiento humano, tenemos que entenderlo científicamente. Y eso es la razón por la cual es tan importante esta interacción. Y la segunda reflexión que quiero dejar, y sobre todo en áreas forenses es muy importante, es que tengan siempre una mente crítica. Primero, hay que formarse muy adecuadamente en estas nuevas técnicas de neuroimagen, en la comprensión adecuada de la neurociencia, de la cognición social. Y lo segundo es siempre tengan una visión muy crítica de lo que está pasando, porque sí es muy cierto que la neurociencia nos permite tener ya por lo menos evidencia científica de cómo funciona el cerebro de alguien, pues no deja de ser menos cierto de que en ocasiones pues esta evidencia puede ser utilizada de una manera que la interpretación que te da de la evidencia no es adecuada. Entonces, siempre tengan eso presente, ¿no? Entonces, si alguien llega a un tribunal de justicia y dice, no, pues es que yo tengo esta neuroimagen que estadísticamente con estos 5.000 escáneres que yo he hecho en el pasado, pues este encéfalo tiene 10% menos corteza gris prefrontal y por lo tanto, pues es una persona inimputable, ¿no? Esa conclusión, pues, si bien puede ser muy llamativa, muy adecuada, pues siempre requiere una reflexión metodológica de, primero, cuál es la base con la cual estamos comparando, pues, esta neuroimagen que realizamos, y segundo, pues, que no necesariamente una desviación estadística significa una disfunción o significa inmediatamente una inimputabilidad. Entonces, primero, la interacción entre neurociencia y derecho es muy importante. Y segundo, tengan siempre una visión crítica de lo que está pasando y de lo que puede pasar en este momento y hacia el futuro. Esa es la invitación y por supuesto me encanta estar aquí con ustedes. Buena noche, gracias Carolina por la invitación, a Mario y a Omar, buena noche para todos. Bueno, Caro, muchísimas Caro, si me lo gracias. permites, antes de que termine el doctor Diego, me parece que es muy importante una invitación que nos puedas hacer, Diego, y tú mismo, al tenor de tu observatorio que has dirigido maravillosamente y del cual también formamos parte, varios de los que estamos aquí, de una manera solidaria, pero integral. Y no sé si se pueda, Caro, que nos invite Diego de una vez, ya Claro, estando aquí, porque es muy claro. importante este próximo evento del observatorio. Diego. No, por supuesto, yo sé, en conjunto con la Asociación Colombiana de Criminología y pues la Fundación de Derechos Aplicados al Derecho, pues tendremos el próximo 19 de abril un evento muy especial junto con Mario, junto con Omar, sobre neuroderecho y neuroderechos en México. Entonces tenemos a estos dos impresionantes exponentes para que nos cuenten un poco más de cómo ha avanzado esta área del conocimiento en México específicamente. Entonces, será una conversación específicamente de amigos, de compañeros, podemos hacer preguntas, podremos conversar y la idea es, por supuesto, que no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, todas las fundaciones, organizaciones, universidades, podamos siempre cooperar conjuntos y trabajar conjuntamente. Entonces, pues esto es un nuevo evento que les invitamos de parte de las dos fundaciones, de la Asociación Colombiana de Criminología y la FENAT, para que hagan parte de esto y por supuesto hacia futuro sigamos estrechando más lazos conjuntamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar acá. Qué pena la tecnología a veces no nos facilita las cosas, pero todo se puede resolver cuando nuestro cerebro más o menos funciona adecuadamente.
Entonces nos vemos pronto, esperamos estarles enviando información sobre los cursos que vamos a hacer, que realmente los estamos pues ofertando a un valor muy, muy bajo porque nuestro interés es poder, digamos, generar conocimiento y debate para que las neurociencias avancen de la mejor manera posible. Entonces, pues nada, muchísimas gracias de nuevo y pues estén atentos a nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, hasta luego, desde Tijuana, México. Bueno, qué bueno que estén por acá. Hasta luego, feliz noche, descansen. Gracias, Caro, me retiro. Dale, Nos vemos, un Omar. beso, un beso. Gracias, buenas noches a todos. Amigo. Hasta luego, buenas noches para todos. Gracias, hasta luego. Descansen. Gracias. Chao, chao, chao.